Estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad vamos a seguir el avance del capítulo de relaciones y funciones matemáticas, en donde en esta oportunidad nos corresponde ver lo que se llama la composición de funciones. Veamos entonces un concepto de la composición de funciones. Si tenemos dos funciones, f de x y g de x, de modo que el dominio de la segunda función esté incluido en el recorrido o codominio de imagen de la primera función, se puede definir una nueva función que asocie a cada elemento del dominio de la función f de x el valor de g de f de x. A esto se lo conoce como la composición de funciones, cuya simbología es, como ven a continuación, por ejemplo acá g o f de x, lo cual significa de que su lectura va a ser f seguida de g de x, o también conocida como f compuesta de g de x. ¿Cuál sería entonces la simbología de una composición de funciones? Bueno, la simbología va a estar dotada de esta simbología que ustedes ven acá, en donde yo aquí tengo, por ejemplo, dos funciones, la f y la g, y en la parte del medio un círculo que representa el símbolo de una composición de funciones. Por lo tanto, f o g es el símbolo de la composición de funciones. Ahora, f o g se lee la composición de la función f con la función g. G o f se leería la composición de la función g con la función f. Ahora, en términos de cálculos matemáticos, ¿qué es lo que nos interesa que el alumno entienda en esta parte? Por ejemplo, que f o g va a ser igual a f de g de x. ¿Y esto qué va a significar? Que debemos cambiar la x de la función f por la función g, y al hacer ese cambio vamos a obtener un resultado el cual se va a llamar la composición de la función f con la función g. En el caso de g o f, eso es igual a g de f de x. ¿Qué significa esto? Que vamos a cambiar la x de la función g por la función f, y vamos a hacer operaciones pertinentes para poder encontrar una nueva función, la cual se va a llamar la función de la composición g con f. Lo importante en esta parte es que esta nomenclatura me dice que yo voy a copiar la función f, y donde yo vea x en esa función f, la voy a cambiar por la otra función, que en este caso es g de x. Esto nos lleva a pensar de que una composición de funciones es un intercambio, ya que vamos a cambiar la x de la función f por la función g de x. O dicho de otra manera, vamos a sustituir la x de la función f por la función g de x. Lo mismo acá. Vamos a sustituir la x de la función g por la función f de x. Para que esto quede más claro, indudablemente va a ser necesario realizar ejercicios ilustrativos para que ustedes puedan ver cómo se procede matemáticamente a encontrar la composición de funciones. Entonces acá dice en nuestro avance lo siguiente. Antes de hacer ejercicios, indudablemente tenemos que mencionar algunas propiedades importantes dentro de lo que es una composición de funciones, que son muy relevantes conocerlas, porque de acuerdo a estas propiedades vamos a poder entender muchos cálculos y también realizar muchos cálculos en una composición. Ocurre de que una primera propiedad en cuanto a la composición de funciones nos dice de que esta composición no es conmutativa. Es decir, el resultado de f o g nunca será el mismo que el de g o f. Quiere decir de que la composición de dos funciones nunca va a ser conmutativa, a no ser
un caso especial, ¿no es cierto?, que es el tercero, que luego vamos a hablar de él. Luego está la idea de que nosotros podemos afirmar de que la composición de funciones es asociativa, es decir, f compuesta de g compuesta de h es lo mismo que f compuesta de g y eso compuesto de h, o es lo mismo que f compuesta de g compuesta de h. Esto nos quiere decir de que si yo tengo, por ejemplo, más de dos funciones a componer, yo puedo aplicar la propiedad asociativa para facilitar mis cálculos en esa composición. Y luego está la tercera propiedad importante, que es la propiedad de la identidad, que nos afirma de que cualquier función compuesta de su inversa es igual a x. O si yo compongo de manera al revés, la inversa de la función compuesta de f también me va a dar x. Es decir, que en el caso número 3 de esta propiedad, por donde yo empiezo a componer ya sea la función compuesta de su inversa o la inversa compuesta de la función, ambos resultados me va a dar x. Y es aquí el único caso en donde se va a cumplir la conmutatividad. Es decir, la conmutatividad se cumple solamente con la propiedad de la identidad. En caso contrario, los resultados van a ser distintos. Bien, pasemos entonces ahora a ver algunos ejemplos ilustrativos. Entonces acá lo que voy a hacer es exponer algunos ejercicios para explicarlos ante ustedes y que ustedes puedan entender todo ese desarrollo. En nuestro ejemplo número 1 dice el ejercicio lo siguiente. Sabiendo que f de x es igual a x más 3 y g de x es igual a x cuadrado menos 4, se pide determinar, inciso A, la composición de f o g de x, inciso B, la composición de g o f de x, inciso C, la composición de f o f de x, e inciso D, la composición g o g de x. Esto nos va a mostrar en este ejercicio de que yo puedo componer una función consigo mismo. Si manejamos el concepto, entonces eso va a ser indudablemente posible. Entonces, miren, para el inciso A, nos piden encontrar la composición de f o g de x. ¿Qué significa f o g de x? Significa que voy a copiar la función f de x. Cuando yo copie la función f de x, que es la que ustedes ven acá, voy a buscar a la x y esa x la voy a cambiar por la otra función, g de x. Entonces, eso va a ser lo fundamental que nosotros vamos a querer que ustedes entiendan en esta parte de la materia en cuanto a componer funciones. Volvamos a repetir el significado de f o g. F o g de x significa, cópieme la función f de x, búsqueme a la x y cámbiemela, sustitúyala por la otra función que se llama g de x. Vean de que esta x está siendo cambiada por g de x y lo demás lo estoy copiando. A partir de ahí debo reemplazar mis datos. Yo sé que g de x es x cuadrado menos 4 más 3 y haciendo operaciones había sido de que f o g de x es igual a x cuadrado menos 4 más 3, pero menos 4 más 3 se puede reducir, va a quedar menos 1. Entonces f o g de x había sido igual a x cuadrado menos 1. De esta manera obtenemos esta nueva función que resulta de componer la función f con la función g. Y lo importante, como les vuelvo a repetir, es este concepto, ¿no? Entender esta simbología. Para el inciso B, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo mismo. ¿A qué me refiero? G o f de x es igual a copiar la función g. Una vez que copiamos la función g, identificamos dónde está la x. Una vez hecho eso, sustituimos la x por la otra función. Por lo tanto, g o f de x es igual a copiar la función g de x, que es x cuadrado menos 4,
Busco la x y la sustituyo por f de x y me queda f de x al cuadrado menos 4. A partir de ahí, estimados jóvenes, es otra vez sustituir mis datos. ¿Cuánto vale f de x? Vale x más 3. Aquí están los datos, ¿no es cierto? Son datos que se les va a dar a ustedes para que ustedes puedan hacer los cálculos. Entonces aquí quedaría que f de x es x más 3 y ese x más 3 va a estar elevado al cuadrado menos 4. Desarrollando este binomio, me va a quedar el primero elevado al cuadrado, es x al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término, quedaría 2 por x, 2x por 3, 6x, más el segundo término elevado al cuadrado, que sería 9, menos 4. Por lo tanto, me va a quedar acá que la composición g o f de x es igual a x cuadrado más 6x más 5. Esto comprueba lo que decía la primera propiedad. Vea de que en la primera propiedad, ¿no es cierto?, nos decía de que la composición no es conmutativa. Y aquí lo estamos comprobando. Vea de que f o g, su resultado es totalmente diferente a g o f. Queda demostrado entonces que efectivamente la composición de funciones no es conmutativa. No es lo mismo calcular f o g que g o f. Ahora, yo puedo componer una función consigo mismo. Por ejemplo, f o f de x. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa lo siguiente, que si nosotros entendimos el concepto, vamos a decir entonces de que f o f de x es copiar la función f, identificar la x que está en esa f y cambiar esa x por la misma función f. Entonces, sabemos de que f de x es x más 3. Esta x la voy a cambiar por la misma función f de x, entonces me va a quedar f de x más 3. Por lo tanto, f o f de x es igual a f de x, que vale x más 3, y x más 3 es x más 6. Por lo tanto, hemos encontrado la composición de la función f con la misma función f. Lo mismo puedo hacer con la función g. Vean de que acá nos pide calcular el ejercicio de la composición de la función g con la misma función g. Entonces podemos decir lo siguiente. G o g de x es igual a copiar la función g, encontrar la x de esa función g y sustituirla por la misma función g de x. Entonces, g o g de x va a ser igual a g de x al cuadrado menos 4. Pero ¿cuánto vale g de x? G de x vale x al cuadrado menos 4, todo elevado al cuadrado menos 4. Y aquí desarrollamos el binomio. El primer término al cuadrado sería x al cuadrado, x a la cuarta, menos el doble producto del primer término por el segundo término, o sea, 2 por x cuadrado, 2x cuadrado por 4, 8x cuadrado con signo negativo. El segundo término al cuadrado, menos 4 al cuadrado, 16. Menos 4. Reduciendo términos semejantes, llegamos a la conclusión de que g o g de x es igual a x a la cuarta menos 8x cuadrado más 12, ya que 16 menos 4 se reduce a 12. Y con eso hemos terminado de explicar nuestro primer ejemplo en esta clase. En nuestro segundo ejemplo, vamos a mostrar la propiedad número 3, la propiedad de la identidad. La propiedad de la identidad nos afirma de que si yo agarro cualquier función y la compongo con su inversa, este resultado va a ser x. Entonces, mire el ejemplo que voy a exponer. Sabiendo que f de x es igual a x cuadrado menos 4x más 6, demuestre que la función compuesta con su inversa nos da como resultado x. Lo primero que debemos hacer acá, obviamente, es calcular la inversa de la función de f de x, porque nosotros ya conocemos f de x. Lo que no conocemos es la inversa. Por clases anteriores, aprendimos de que la metodología para calcular la inversa de una función era cambiar la variable y por la variable x y la variable x por la variable y, viceversa. Pero acá vamos a hacer algunos arreglos
para que ese cambio sea prudente para nosotros y nos sea más fácil despejar la variable y. Vea de que aquí, cuando usted tenga una ecuación cuadrática, lo más prudente para calcular una composición de funciones es hacer de que esta expresión se pueda escribir de otra manera, mucho más sencilla, pero que signifique lo mismo. ¿Por qué no va a interesar escribir esto de otra manera? Para poder despejar más fácilmente la variable que tengamos que despejar a la hora de calcular la inversa. Entonces, esto de acá, x cuadrado menos 4x más 6, se puede escribir de la siguiente manera. Abrimos un paréntesis, copiamos la variable x, copiamos el signo del término lineal y luego nos preguntamos lo siguiente. ¿Cuál sería un número que multiplicado por 2 me dé 4? Observemos que cuando colocamos el paréntesis, ponemos la x y el signo del término lineal, eso lo elevamos al cuadrado. Ahora, un número que multiplicado por 2 me dé el término lineal, pues tiene que ser 2, ya que 2 por 2 es 4. Ahora, menos 2 al cuadrado es 4, pero yo necesito 6. Así que debo aumentarle 2 para que estos 4 con estos 2 me den estos 6. ¿Qué significa esto? De que esta expresión es lo mismo que esto. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí solamente tengo una variable y al hacer el cambio me va a ser más fácil despejarla. En cambio aquí tengo dos variables, lo cual no implica que no voy a poder despejar, solo que el procedimiento va a ser un poquito más largo, pero sin embargo, para nada complejo. Comienzo el proceso de calcular la inversa. A la y le coloco x, a la x le coloco y vuelvo a despejar la variable y. Transpongo los términos y digo, y menos 2 al cuadrado más 2 es igual a x. Este más 2 al otro lado pasa con menos 2, se me va a quedar y menos 2 al cuadrado es igual a x menos 2. Y menos 2 es igual a la raíz cuadrada de x menos 2, esto debido a que este cuadrado al otro lado pasa como la raíz cuadrada. Luego ocurre de que este menos 2 voy a traspasarlo al otro lado con signo positivo, entonces me va a quedar y igual a la raíz cuadrada de x menos 2 más 2. Vea de que este que está con menos pasa con más. Entonces, cuando yo hago el cambio de y por x y x por y vuelvo a despejar la y, obtengo la función inversa. Esa es la función inversa de la función f de x. Bien, ahora, ocurre lo siguiente. Cuando yo tengo la inversa y ya tengo la función f de x, ya puedo calcular la composición de funciones. Aplico el concepto que hemos estado explicando durante la exposición. ¿Qué significa f o f a la menos 1? Significa que voy a copiar la función f, como ven acá, y voy a identificar dónde está la x, y luego esa x la voy a cambiar por la inversa. Todo ese proceso queda registrado en la siguiente manera. F o f a la menos 1 es igual a f a la menos 1 de x menos 2, todo eso elevado al cuadrado, más 2. Esto resulta porque la x la estoy cambiando por la inversa de la función f de x, porque con eso yo estoy realizando la composición de la función f con su inversa. Ya conocemos la función inversa de f de x, nos dio la raíz cuadrada de x menos 2 más 2. Y vean, copio todo lo demás. Así que f o f a la menos 1 es igual a la raíz cuadrada de x menos 2, porque este más 2 con este menos 2 se reducen. Se me queda la raíz cuadrada de x menos 2 elevado al cuadrado más 2. Este cuadrado con la raíz se puede tachar, se puede simplificar, y me va a quedar f o f a la menos 1 es igual a x menos 2 más 2. Y este menos 2 con este más 2 se reducen y vean de que efectivamente se cumple, de que la respuesta me está dando x. Si nosotros agarramos cualquier función y la componemos con su inversa, obviamente de esa función, vamos siempre a obtener el resultado de ese ejercicio, la variable x. Es decir, se va a provocar una identidad.
Si lo hacemos al revés, si componemos la función inversa con la función, llegamos al mismo resultado. Y como mencionaba, solamente en esta oportunidad la composición de funciones es conmutativa. Podemos tomar otro ejemplo para mostrar que esto es verdad, ¿no es cierto? Vean de que estoy tomando aquí otra función diferente a la anterior y voy a demostrar de que cambiando la función y yo al quererla componer con su inversa, siempre me va a dar x. Entonces, obviamente, el primer problema con el que me topo acá es que no conozco la inversa de esa función. Entonces, vamos a calcular la inversa. Sabemos de que y es igual a x más 5 sobre x menos 3. A su vez, y la cambio por x y la x la cambio por y, transpongo los términos y vuelvo a despejar la variable y. Así que esto que está dividiendo pasa a multiplicar, me va a quedar y más 5 es igual a x por y menos 3. Y más 5 es igual a x por y menos 3 por x. Voy a juntar todos los términos que tengan y a la izquierda y los que no tengan y a la derecha. Eso amerita de que este término xy sea llevado al otro lado con signo cambiado. Esta con más pasa con menos, me va a quedar y menos xy. Y este más 5 va a ser llevado al otro lado y va a quedar menos 5 menos 3x. Como se repite la y, puedo factorizar la y entonces me va a quedar 1 menos x, ya que y por 1 es y por x es xy, igual a menos 5 menos 3x. Y como estos términos se están multiplicando, este 1 menos x que está dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto, sacamos la conclusión de que la inversa de esta función había sido menos 5 menos 3x sobre 1 menos x. Como ya tengo la inversa, es decir, el 50% del camino recorrido en este ejercicio, porque ahora me queda por encontrar la composición de funciones entre la función f de x y su inversa que ya hemos encontrado, entonces ahora lo que hacemos es lo siguiente. Lo que nosotros hacemos acá ahorita es demostrar de que el resultado va a ser x. Observe de que en verdad no es correcto decir que estamos calculando la composición porque ya sabemos de que estos resultados van a ser X. Es decir, quiero que me entiendan lo siguiente. Ya sabemos que una función compuesta con su inversa, su respuesta nos va a dar X. Sea cual sea la función. Una función lineal, una función cuadrática, cúbica, una función de grado n, racional, con numerador y denominador, como estamos viendo ahorita, una función logaritmo, una función exponencial, trigonométrica, etcétera. Entonces, siempre que una función esté compuesta con su inversa, tendremos como resultado x. Entonces, ustedes se estarán preguntando, ¿y si ya sabemos que el resultado es x, por qué lo calculamos? Bueno, en verdad lo que hacemos es demostrar la veracidad de esa propiedad. Entonces, aquí, pues, lo que hay que hacer es lo siguiente. F o f a la menos 1 es igual a copiar la función f, identificar dónde están las x, ¿no es cierto? Y esas x cambiarlas por la inversa. Donde yo tenga x en una función, debo cambiar esas x por la inversa. Aquí fíjense, la estoy cambiando por la x del numerador y por la x del denominador. Ahora, esa inversa ya sabemos que vale esto. Entonces, reemplazamos, ¿no es cierto? En vez de poner esto, ponemos el resultado que calculamos al encontrar la inversa, más el 5, lo mismo en el denominador. Reemplazamos este resultado por el que calculamos en la inversa, menos 3. Y de ahí para adelante hay que hacer operaciones. Aquí, por ejemplo, lo que hicimos fue calcular el mínimo como múltiplo. Indudablemente, en el numerador, el mínimo como múltiplo es 1 menos x. Copiamos menos 5 menos 3x y decimos 5 por 1, 5. 5 por menos x, menos 5x. Lo mismo hacemos abajo. El mínimo como múltiplo es 1 menos x. Copiamos menos 5 y menos 3x y decimos menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por menos x más 3x.
Al hacer extremos con extremos y medios con medios, vea de que este 1 menos x con este 1 menos x se simplifica, ¿no? Y me queda acá este menos 5 con este 5 que también se simplifican y me queda menos 3x menos 5x menos 8x. Acá se simplifica el menos 3x con el 3x y me queda menos 5 menos 3 menos 8 e indudablemente menos 8 con menos 8 se pueden simplificar porque son iguales y una vez más queda demostrado que el resultado de este problema fue x. Entonces queda demostrado que una función compuesta con su inversa tendrá siempre como resultado final la identidad que en este caso es la variable x. Y de esa manera, estimados jóvenes, se procede a calcular la composición de funciones en cuanto a lo que se refiere a este tema de relaciones y funciones matemáticas. Esperando de que esto haya quedado entendido para ustedes y para todo el público que pueda asistir al video, como siempre, les recomiendo, ¿no es cierto?, ver el video cuantas veces sea necesario para que puedan entender lo que quisimos explicar en esta clase, ¿no? Lo que es una composición de funciones, su simbología, el significado de una composición de funciones y lo más importante, entender sus propiedades, que no es conmutativa, sí es asociativa, y que una función compuesta por su inversa nos da como resultado la identidad que es x, y por sobre todo entender, ¿no es cierto?, qué significa en términos de simbología el realizar una composición de funciones desde el punto de vista matemático. Mis estimados jóvenes, como siempre, agradecerles por su valiosa atención, deseándoles que tengan un excelente día. Nos volvemos a encontrar en una siguiente clase para continuar efectuando el avance de nuestra materia. Muchas gracias por su atención y que tengan, como siempre, un excelente día.